Amada familia, el título del mensaje que traigo hoy se llama La reacción frente a la confrontación. Y vemos en 2 de Samuel 11 que el rey David es tentado por su carne un día de primavera, cuando debía estar en el campo de batalla. Él sale a su terraza y ve a una hermosa mujer bañándose. Él en principio lo que hace es codiciar a esta mujer y todo esto lo lleva luego a cometer adulterio, a mentir y hasta llegar a asesinar. Entonces fue tentado y cayó en la tentación. Y sí, ese es el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, como dice la palabra. Pero así como fue su grandeza, así mismo fue su caída. Y todos estos pecados que él había cometido fueron desagradables a los ojos de Dios, como dice en 2 de Samuel 11:27. Y es que cuando algo es desagradable a los ojos de Dios, el Señor busca la manera de cómo hacérnoslo saber, de que nos demos por enterado. Es por eso que Él envía al profeta Natán a que confronte al rey David. Y este profeta llega con toda la sabiduría que Dios le había dado y le empieza como a contar una historia. Le dice, no, es que había un hombre rico que tenía muchas vacas y tenía muchas ovejas, y va donde un hombre pobre y le roba la única corderita que tenía. En ese momento el rey David se enciende como en ira contra ese hombre y dice, no, es que ese hombre merece la muerte. Y ahí es cuando el profeta Natán lo confronta y le dice, ese hombre eres tú, así lo ha dicho el Señor. Entonces, en ese momento el rey David pudo haber reaccionado de muchas maneras. Él pudo haber dicho, no, pues lo que usted está diciendo se lo está inventando, o pudo haber, él era el rey y era pues la máxima autoridad, pudo haber hasta llegar, haber mandado a matar a Natán. Pues pudo haber tomado muchas reacciones y haber quedado el bien como rey y seguir con su pecado oculto. Pero lo que hace David es la decisión, él llega y toma la decisión quizá más difícil, pero a la vez también la más liberadora, y es admitir su culpa, reconocerse primeramente ante Dios y ante todas las personas que estaban ahí como un vil pecador. Y por eso es que Él nos ha dejado este hermoso salmo que encontramos en Salmo 51. Y es que al leer ese salmo, pues todos los creyentes nos vamos a ver confrontados, o nos vamos a ver reflejados en él, porque todos al final somos pecadores. Entonces nos muestra el dolor por el pecado cometido, la tristeza por no llegar al estándar de Dios y una necesidad profunda del perdón de Dios. Así que vemos que nosotros podemos, así como lo fue David, ser confrontados por Dios, ya sea por medio de una predicación, ya sea por medio de un hermano que viene a exhortarnos, o por la misma palabra de Dios. Hay veces estamos leyendo y sentimos como que esto es para mí, pero de una forma como que me está confrontando. Esa es la palabra de Dios cuando nos confronta. Entonces, la reacción que nosotros tomemos frente a esa confrontación que el Señor nos hace es lo que va a determinar el estado del corazón de nosotros, así como lo dice pues en el título de este mensaje. Y aquí les voy a exponer 4 actitudes que demuestran que un pecador ha sido arrepentido, se ha arrepentido después de haber sido confrontado por Dios. La primera actitud es: un pecador arrepentido se humilla ante su Dios. Un pecador arrepentido ora fervientemente por la limpieza de su pecado. Un pecador arrepentido reconoce la seriedad de su pecado, y un pecador arrepentido busca que su corazón sea renovado. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos 4 puntos y estas 4 actitudes frente a la lectura del Salmo 51. Vemos como primer punto que un pecador arrepentido se humilla ante Dios.
¿Y qué debe hacer un pecador arrepentido? ¿Qué debe hacer alguien con un corazón arrepentido? Lo primero es humillarse ante su Dios. David dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y a tus piedades, borra mi rebelión. Y es que si Dios nos mirara bajo el, el lente del juicio, eh, no tendríamos más que la condenación, y eso sería lo más justo, porque la ira de Dios es santa, el juicio de Dios es santo, y todos vamos a ser juzgados. Pero si nosotros venimos a Él con un corazón humillado y arrepentido y pedimos su misericordia y sus piedades, el Señor nos mira a través de su Hijo Jesucristo, y Él dice que puede borrar de delante de sus ojos lo malo que hemos hecho. Y quizá David lo sabía, por eso le dice: Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Había pasado bastante tiempo desde que el rey David había cometido ese pecado, pues ya fruto de ese pecado que había cometido había tenido un hijo, entonces ya había pasado bastante tiempo. Pero podemos ver cuando leemos este salmo que él dice: el pecado ha estado siempre delante de mí. Y es que el pecado, cuando nosotros pecamos y no confesamos ese pecado va a estar delante de nosotros y nos va a estar oprimiendo, nos va a quitar el gozo y nos va a debilitar. Por eso es que David dice en otro salmo, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. A ese nivel llega a oprimirnos el pecado que ocultamos. Por eso, aunque él había podido ocultar su pecado delante de todas las personas, delante de Dios, si no confesamos el pecado nunca lo vamos a poder ocultar. Entonces, por eso es importante que apenas tengamos la convicción de un pecado que hemos cometido, lo primero que tenemos que hacer es ir y humillarnos delante de Dios. Eso es lo primero y lo más importante, tener esa capacidad de tomar esa reacción, de humillarnos ante nuestro Dios. En segundo lugar, que vemos en este Salmo 51, es que un pecador arrepentido ora fervientemente por la limpieza de su pecado. En este salmo vemos como David dice una y otra vez, dice: límpiame de mi pecado, lo dice en el versículo 2, purifícame con hisopo, lo dice en el versículo 7, lávame, también lo dice en el versículo 7, borra mis maldades, lo dice en el versículo 8. Y es que lo que más anhela un pecador arrepentido es que la suciedad que vino a él o que viene a nosotros a causa del pecado sea borrada de una vez y para siempre. Por eso David ora fervientemente: lávame, Señor, lávame, límpiame, lávame, borra delante de tus ojos mi pecado, lávame de mis maldades. Es la oración y es lo que él clama en ese momento: Señor, lávame, purifícame. Y el Señor, y lo que más deseamos que el Señor haga en esos momentos es que no deje rastro de la contaminación que vino a mí por el pecado que haya cometido. Quedar blanco como la nieve es lo que más anhela un pecador arrepentido. ¿Y quién es el único que puede hacer esa obra en nosotros? Es solo el Señor, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz. Dice que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz fueron lavados todos nuestros pecados, y es el Espíritu Santo quien trae a nosotros esa convicción de pecado. Entonces debemos mortificar ese pecado, y cada día debemos hacerlo, mortificar el pecado, así como lo dice en Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, porque nuestras conductas
revelan quién gobierna en nuestras vidas. Si nosotros somos guiados según nuestra carne, se va a ver reflejado que la carne es la que domina en nuestra vida, pero si vivimos por el Espíritu, entonces vamos a tener vida, y vamos a tener vida en abundancia. En tercer lugar, vemos que un pecador arrepentido reconoce la seriedad de su pecado. En el versículo 4 del Salmo 51 dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo el corazón de un hombre piadoso lamenta profundamente el pecado con el que ha ofendido a Dios, y no por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios y el Rey, además que es Padre amoroso. Es como sentir en lo más profundo de nuestro ser a nuestro Padre viéndonos mientras cometemos el más repulsivo de los pecados. No hay nada que atormente más al hombre piadoso que ser consciente de esto. En el versículo 5 David reconoce que su pecado viene aún desde que fue concebido. Dice: he aquí, en maldad he sido formado. Y él no lo hace con la intención de justificarse, sino que más bien lo hace como una forma de completar su confesión. Es como si dijera: Señor, no solo he pecado de estas formas tan abominables, tan repulsivas, sino que por mi propia naturaleza yo soy un pecador desde que fui concebido. Entonces es reconocer que desde que fuimos concebidos somos pecadores, y esto nos hace entender que el pecado es una ley que opera en nosotros. Si bien sabemos que el Señor en su palabra nos deja unos estándares absolutos de moralidad, no podemos intentar arreglar las cuestiones del pecado teniendo una forma moralmente correcta según nosotros de hacer las cosas, sino que debemos primero reconocer delante de Dios que hay una ley natural del pecado que quiere operar y que quiere enseñorearse de nosotros, y es ahí cuando vamos a entender que la única forma de que esa ley deje de operar en nosotros es cuando vivimos a través del Espíritu, así como lo dice en Romanos 8:2, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me has librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que si nos sentimos cansados quizá hoy de estar luchando una y otra vez contra el pecado, y vemos que no lo logramos y luego desfallecemos y así vamos con esas luchas diarias contra el pecado, y eso hace que quizá sentir que la vida de fe no es para nosotros, es porque quizá seguimos viendo que son un montón de normas y un montón de leyes que cumplir, pero en realidad lo que necesitamos es clamar que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos traiga libertad completamente desde nuestro interior y desde nuestro corazón, y de esa forma es que esa transformación interior va a poder demostrar en el exterior que hemos sido renovados, así como lo dice pues el versículo que ya leí en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay algo que yo pueda hacer en mis fuerzas para liberarme del pecado, es a través de la ley del Espíritu operando en mi vida en Cristo Jesús que voy a ser liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y como cuarto y último punto, vemos que un pecador arrepentido busca que su corazón sea renovado. En el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación,
y un espíritu noble me sustente. Cuando caminamos delante del Señor, Él es quien decide en su soberana voluntad derramar el espíritu de arrepentimiento en nosotros para poder caminar conforme a su estándar. Así que el arrepentirnos también es algo que viene de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 11, 18b, que dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento también viene de Dios. En 2 de Timoteo 2, 25b dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces eso también es algo que nos debe quedar muy claro, y es que el arrepentimiento, la capacidad de poder arrepentirnos, es algo que también va a venir del Señor, no es algo que podamos tampoco hacer en nuestras fuerzas. Todo viene primeramente de Dios y luego Él es el que nos trae libertad, y luego nosotros podemos andar conforme a su estándar por su Espíritu Santo. Vemos que es por medio de la sangre de Cristo que pueden ser borrados nuestros pecados que hemos mantenido ocultos, y es el Espíritu Santo quien nos va a traer convicción del pecado. Y de esa forma el Señor, cuando nosotros podemos reconocer nuestros pecados y nuestras transgresiones, lo único que nos va a traer es libertad y nos va a quitar la dureza del corazón. En conclusión, vemos que la confrontación es una gran oportunidad para humillarnos ante Dios, para orar fervientemente por la limpieza del pecado, para reconocer la seriedad del pecado y para buscar que el corazón de nosotros sea renovado. Y este mensaje puede ser difícil de digerir, por decirlo así, para una generación que con mucho orgullo dice: no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no me arrepiento de nada. Y lo cierto es que el cristianismo comienza con el arrepentimiento, y lo que deja a muchas personas fuera del reino es su negativa a arrepentirse. Entonces que el Señor sea trayendo a nosotros ese arrepentimiento en el día de hoy a través de este mensaje. Los invito a que se lean el Salmo 51 y que el Señor traiga a nosotros ese espíritu de arrepentimiento, como dice en su palabra. Ese corazón renovado solo puede ser creado por Dios, así que pidámosle a Dios un corazón nuevo, y así, conforme a su promesa, Él nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo en Cristo Jesús. Él es el único que puede darnos ese corazón nuevo a todos sus hijos. En Cristo ya la deuda fue pagada, y si alguien en este momento escucha este mensaje, que nunca haya hecho una confesión de fe, que nunca haya pedido perdón por sus pecados, este puede ser el día y este puede ser el momento donde ahí en una confesión sincera delante de su Señor, si siente ese impulso de hacerlo, le diga: Señor, yo reconozco que soy pecador y quiero que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de toda mi maldad, y te pido que tu Hijo Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Así que acudamos confiadamente a ese trono de la gracia, acudamos a ese gran Dios con ese gran pecado y pidámosle que su gran misericordia, que por su gran misericordia podamos ser lavados con la sangre del gran sacrificio del Cordero, y así podemos recibir esa gran salvación que es en Cristo y que Él ha obtenido para nosotros, y así nosotros podremos con libertad cantar grandes alabanzas y adoración hacia nuestro Dios por esa gran salvación que nos ha dado. David existió en una época, él existió antes de Cristo, pues antes de que Cristo viniera como hombre al mundo. Y aún así él podía ver a un Dios compasivo, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, el cual le podía crear un nuevo corazón y asimismo
y aún más lo puede hacer el Señor ahora, nosotros que ya conocemos a Cristo y tenemos esa seguridad de que Él murió por nosotros y por nuestros pecados, y Él es quien nos puede renovar. Él es quien puede cambiar nuestro corazón, como dice esa canción: renuévame, Señor, y haz en mí y crea en mí un nuevo corazón. Y como diría en palabras de Spurgeon, esta oración que él hace: yo, en mi fábrica externa, existo todavía, pero estoy vacío, desierto por dentro. Ven pues, y que tu poder sea visto en una nueva creación dentro de mi yo caído. Tú hiciste a un hombre en el mundo al principio. Señor, haz un nuevo hombre en mí. Bueno, amada familia, muchas gracias por acompañarnos en este ratico. Espero que haya sido de mucha edificación esta palabra para ustedes en el día de hoy. Muchas bendiciones.